Eres nadie para mí, solo un fotógrafo. La voz de Adrián, amortiguada por la pesada puerta de roble de su despacho, fue una cuchilla helada que me atravesó el alma. Él no sabía que yo estaba allí, de pie en el pasillo silencioso, con el corazón encogido. En ese instante, el frágil mundo que habíamos construido en la clandestinidad, tejido con susurros y miradas robadas, se hizo añicos. Y eso fue solo el principio de mi caída. Todo había comenzado 3 meses antes, en el gélido ambiente de un evento corporativo en el corazón financiero de Madrid. Yo, Leo, un fotógrafo de 30 años que luchaba por abrirse camino, había conseguido el encargo de mi vida, cubrir la gala anual de las empresas Soler. Él, Adrián, el heredero de 35 años, era el centro de ese universo. Se movía por el salón, con una gracia estudiada, un dios dorado atrapado en una jaula de expectativas y reglas no escritas. Su sonrisa era perfecta, su traje impecable, pero sus ojos delataban una tormenta contenida. Entonces, en medio del murmullo de conversaciones vacías y el tintineo de copas de champán, nuestras miradas se cruzaron. No fue un simple vistazo. Fue un calambrazo, una grieta en la fachada de ambos mundos. Por un segundo, vi más allá del heredero y él vio más allá del fotógrafo. Fue una conexión tan profunda y peligrosa que ambos desviamos la vista al instante, como si nos hubiésemos quemado. Más tarde, mientras yo ajustaba el objetivo de mi cámara, se acercó. No se dirigió hacia mí con la condescendencia que esperaba de alguien de su estatus. Su voz era grave, contenida. «Tu trabajo tiene una honestidad brutal», dijo, señalando una de mis fotografías proyectadas en una pantalla. «Capturas lo que la gente intenta ocultar». Sentí un nudo en la garganta. «Ese es el objetivo», respondí, intentando sonar profesional. «Las máscaras son más interesantes que los rostros». Una sombra de sonrisa se dibujó en sus labios, pero no llegó a sus ojos. «Ojalá alguien pudiera fotografiar la mía», susurró, casi para sí mismo, antes de que un asistente lo reclamara, y él volviera a sumergirse en su papel. Esa noche marcó el inicio de nuestra vida secreta. Empezó con un mensaje discreto a mi cuenta profesional, un café en un lugar anónimo, lejos de los barrios donde su apellido era ley. Pronto, mi pequeño apartamento en Malasaña, un espacio caótico y lleno de vida, se convirtió en nuestro único refugio. Eran el santuario donde Adrián Soler se despojaba de su armadura y se convertía simplemente en Adrián. Se presentaba tarde, cuando la ciudad ya dormía, y el sonido de su coche apagándose en mi calle era la única música que necesitaba. Se quitaba la corbata como si le asfixiara y se dejaba caer en mi sofá, desgastado, cerrando los ojos. Hablábamos durante horas. Me contaba de la presión de su padre, Ricardo Soler, un patriarca de hierro, cuya única religión era el legado y el poder. Un hombre que había diseñado la vida de su hijo como una estrategia empresarial. El pilar de esa estrategia era su compromiso con Isabel, la heredera de otra dinastía, la unión perfecta sobre el papel, una fusión de imperios que aseguraría el futuro de los Soler por generaciones. Adrián hablaba de ella con una distancia clínica, como si fuera una cláusula más en un contrato que no recordaba haber firmado. «Solo contigo respiro», me confesó una noche, con la cabeza apoyada en mi regazo mientras yo le acariciaba el pelo. Su vulnerabilidad era un veneno dulce que yo bebía sin pensar en las consecuencias. Allá afuera, soy un producto, una marca. Aquí, contigo, soy yo. Y yo, ciego y enamorado, le creía. Ignoraba la alarma que sonaba en mi cabeza cada vez que su teléfono vibraba con un mensaje de su prometida. Ignoraba el pánico en sus ojos cuando una llamada de su padre interrumpía nuestros momentos de paz. Creía que nuestro amor, nacido en las sombras, sería lo suficientemente fuerte para encontrar la luz. Vivíamos de fragmentos. Un roce de manos en un ascensor lleno de gente que se sentía como una descarga eléctrica. Una mirada compartida a través de una sala que contenía una conversación entera. El sabor de un beso apresurado en el portal de mi casa, siempre con el miedo a ser descubiertos. Yo sabía que estaba jugando con fuego, que caminaba por el borde de un precipicio, pero la intensidad de lo que sentíamos era adictiva. Él era mi mayor inspiración y mi mayor riesgo, pero la jaula de oro, por muy cómoda que parezca, siempre tiene barrotes, y su padre, Ricardo, era el guardián más implacable. No necesitaba pruebas, solo intuición. Sentía que algo en su hijo perfecto se estaba quebrando, desviándose del camino que él había trazado con mano de hierro. La tensión comenzó a crecer, palpable, asfixiante.
Las escapadas de Adrián se volvieron más cortas, sus llamadas más ansiosas. Una noche, el frágil equilibrio se rompió. Recibí una llamada suya. Su voz era un hilo, tensa y a punto de quebrarse. Mi padre quiere hablar conmigo, sobre nosotros. Sabe algo. Hizo una pausa que se sintió como una eternidad. Ven al despacho de casa. Espera en el jardín, por favor. Necesito verte después. Necesito... No terminó la frase. Colgó. Corrí hacia su mundo, hacia la fortaleza de los Soler en La Moraleja, con el corazón martillándome en el pecho. Mientras esperaba en la penumbra del jardín, el miedo se apoderó de mí. No pude quedarme quieto. Necesitaba estar más cerca. Me acerqué sigilosamente a la casa, hasta la ventana del imponente despacho, desde donde se filtraba una luz tenue y las voces de padre e hijo. Fue entonces cuando lo escuché, la voz de Ricardo, un trueno contenido. ¿Quién es ese fotógrafo? He visto cómo te mira. Dime la verdad, Adrián. ¿Qué significa él para ti? El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Un abismo donde todo nuestro mundo pendía de un hilo. Esperé, conteniendo la respiración, rezando para que él luchara, para que defendiera lo que habíamos construido. Y entonces su respuesta llegó, débil, rota, irreconocible, la voz de un extraño. Él no es nadie, papá, solo un fotógrafo, un capricho. Ya se ha terminado. Solo un fotógrafo, un capricho, ya se ha terminado. Las palabras no solo flotaron en el aire, sino que se solidificaron, convirtiéndose en fragmentos de hielo que se clavaron en mi pecho. El aire desapareció de mis pulmones. Por un instante, el mundo se detuvo, el zumbido de los grillos en el jardín enmudeció y solo existía el eco de esa frase en mi cabeza. Nadie. Me había reducido a la nada. Me había borrado de la existencia con unas pocas sílabas cobardes para apaciguar a su padre. Retrocedí, paso a paso, alejándome de la luz del despacho como un animal herido que busca la oscuridad para lamerse las heridas. Cada paso era pesado, como si caminara por el fango. El jardín, que minutos antes me parecía un lugar de espera y esperanza, ahora era un laberinto opresivo. Cada sombra parecía burlarse de mí. Llegué a mi coche sin ser consciente del camino. Mis manos temblaban tanto que apenas pude acertar a meter la llave en el contacto. Conduje por las calles de Madrid en un estado de trance. Las luces de la ciudad, que tantas veces habíamos admirado juntos desde mi balcón, ahora me parecían frías y distantes, un espectáculo ajeno que ya no me pertenecía. La palabra nadie rebotaba contra las paredes de mi cráneo, violenta, incesante, y junto a ella la palabra capricho. ¿Eso era yo para él? ¿Un simple divertimento? ¿Una distracción pasajera del aburrimiento de su vida perfecta? Cada promesa, cada susurro, cada solo contigo respiro, se había convertido en una mentira cruel. Todas las noches que pasó en mi apartamento, toda la vulnerabilidad que me mostró, ¿había sido una actuación? El dolor era tan agudo que se volvió físico. Una presión en el pecho que me dificultaba la respiración. Al llegar a mi apartamento, el que había sido nuestro refugio, sentí que entraba en la escena de un crimen. Su olor todavía estaba impregnado en las sábanas. Un libro, que había dejado a medias, seguía sobre la mesilla de noche. Cada objeto era un recordatorio de la farsa. Arranqué las sábanas de la cama con un gesto de rabia y desesperación, pero el vacío que dejaron era aún peor. Me senté en el suelo, en la oscuridad, y por primera vez en años lloré. Lloré por mi estupidez, por mi credulidad, por el amor que había entregado a alguien que lo había tirado a la basura al primer signo de peligro. Mi teléfono empezó a vibrar sin descanso. Era él, una llamada. 2, 10. Lo dejé sonar. El sonido estridente era una tortura que merecía. Luego llegaron los mensajes. Leo, por favor, contesta. Tienes que escucharme, no es lo que parece. Mi padre me acorraló, no sabía qué decir. Cada excusa era un nuevo puñal. No era el miedo lo que me dolía, yo entendía el miedo. Era la facilidad con la que me había sacrificado, la rapidez con la que había elegido la jaula dorada en lugar de a mí. Finalmente, reuní la fuerza para responder, no con palabras, sino con una sola acción. Apagué el teléfono. El silencio que siguió fue absoluto, un abismo que reflejaba el pozo que se había abierto dentro de mí. Los días siguientes se fundieron en una neblina gris de insomnio y apatía. No podía comer, no podía pensar. Intenté coger mi cámara, mi extensión, mi voz, pero ahora pesaba 1 tonelada. ¿Cómo podía capturar la verdad en los demás si me había tragado la mentira más grande de todas? Miraba mis propias fotos, los retratos que había hecho, y solo veía máscaras. Ahora,
Entendía que la máscara más convincente de todas había estado durmiendo a mi lado. Una semana después, encendí el teléfono. Había cientos de llamadas perdidas y mensajes de Adrián. Los borré sin leerlos, todos excepto el último, que había llegado hacía unos minutos. Sé que me odias, lo entiendo, pero mi padre no se ha detenido. Va a anunciar mi compromiso con Isabel en una recepción oficial este sábado. Quiere que sea una demostración de poder, un espectáculo. Me está obligando a hacerlo, Leo. Y te ha invitado, como fotógrafo oficial. Sentí una náusea helada. Era una trampa, una humillación diseñada por Ricardo Soler. Quería restregarme en la cara su victoria, asegurarse de que yo viera con mis propios ojos cómo su hijo volvía al redil. Era cruel, sádico y brillante en su maldad. Mi primer impulso fue borrar el mensaje y desaparecer. Pero entonces llegó otro. No te pido que me perdones, te pido que vengas. Si no estás allí, me habrá ganado. Si te veo, aunque sea de lejos, sabré que lo que tuvimos fue real. Será mi ancla. Por favor, Leo. Es la única forma de que pueda sobrevivir a esa noche. Hazlo por lo que fuimos. Su manipulación era tan descarada que resultaba casi patética. Usaba nosotros como un arma, apelando a un recuerdo que él mismo había profanado. Y sin embargo, una parte autodestructiva de mí, una chispa de idiotez o de esperanza moribunda, consideró la idea. Quizás necesitaba ver el desastre final. Quizás necesitaba ver cómo se rompía la última pieza de mi corazón para poder, finalmente, empezar a recoger los pedazos. La invitación oficial llegó al día siguiente en un sobre grueso y elegante. La caligrafía era impecable. Mi nombre, Leo Vidal, impreso con una formalidad que era una bofetada. No era una invitación, era un desafío. Una citación para mi propia ejecución pública. Y en un acto de locura o de masoquismo supremo, decidí aceptar, iría, vería la farsa con mis propios ojos, dejaría que el dolor me quemara por completo, con la esperanza de que, de las cenizas, algo nuevo pudiera nacer. No iría por él, iría por mí, para cerrar el capítulo de la forma más brutal posible. No sabía entonces que la brutalidad de Ricardo Soler superaba con creces mi imaginación. El sábado por la noche llegué a la mansión de los Soler, sintiéndome como un fantasma que regresa hasta la escena de su muerte. El aire estaba cargado con el perfume caro y la tensión palpable de cientos de invitados, todos miembros de la élite madrileña, un ejército de sonrisas falsas y juicios silenciosos. Cada rostro era una máscara perfectamente pulida. Me colgué la cámara al cuello, era mi único escudo, la barrera que me permitía observar sin participar, ser invisible a plena vista. Encontré a Adrián en el centro del gran salón. Estaba de pie junto a Ana Isabel, su prometida. Formaban una pareja de postal, perfectos, elegantes, intocables. Sus manos estaban entrelazadas, un gesto que parecía más una obligación contractual que una muestra de afecto. Busqué sus ojos, esperando encontrar esa ancla de la que me había hablado, esa señal silenciosa que me había suplicado. No encontré nada. Su mirada era vacía, vidriosa, perdida en algún punto por encima de las cabezas de la multitud. Pasó la vista por mi lado sin registrar mi presencia, como si yo fuera parte del mobiliario. El dolor, que había creído controlado, volvió a surgir, agudo y punzante. Me obligué a trabajar, a moverme por la sala, a capturar la opulencia y la falsedad. Cada flash de mi cámara era un pequeño acto de rebelión, un intento de arrancar la verdad de debajo de esas capas de seda y poder. Fotografié a Ricardo Soler, el arquitecto de mi tormento. Me observaba desde la distancia, con una sonrisa sutil y triunfante. No era una sonrisa de alegría, sino de dominio. Sabía que yo estaba allí, sabía que estaba sufriendo, y lo disfrutaba. Era su trofeo de caza, la prueba de que había doblegado a su hijo y aniquilado su pequeña insurrección. La noche avanzaba lentamente, una tortura coreografiada. Adrián no hizo ningún intento de acercarse, ninguna mirada, ninguna señal. Cumplía su papel a la perfección. El hijo devoto, el prometido enamorado. Reía cuando debía reír, brindaba cuando debía brindar. Era una marioneta impecable, y yo podía ver los hilos que su padre movía desde la sombra. Mi corazón, que había albergado una última y estúpida chispa de esperanza, se convirtió en una piedra fría en mi pecho. Me había pedido que fuera su ancla, pero él me había dejado a la deriva en un océano de indiferencia. Entonces llegó el momento culminante. Ricardo subió a un pequeño estrado, golpeando suavemente una copa con un tenedor para reclamar la atención.
El murmullo de la sala se apagó. Todas las miradas se centraron en él. «Queridos amigos, familia», comenzó, su voz resonando con autoridad. «Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Hoy no solo celebramos el futuro de Empresa Soler, sino el futuro de nuestra familia. Celebramos la unión de dos grandes linajes a través de mi hijo, Adrián, y su maravillosa prometida, Isabel». Hizo una pausa dramática, y sus ojos se posaron directamente en mí. Fue un instante, pero fue suficiente. El desafío era explícito. «Adrián, hijo, sube aquí con nosotros», continuó, extendiendo una mano. Adrián obedeció, subiendo al estrado con la rigidez de un autómata. Isabel lo siguió, sonriente y ajena a la corriente subterránea que electrizaba el ambiente. Ricardo puso una mano sobre el hombro de su hijo. «Adrián ha pasado por un periodo confuso», dijo, eligiendo cada palabra con la precisión de un cirujano. «A veces, en la juventud, uno se distrae con caminos equivocados, con influencias pasajeras que nos desvían de nuestro verdadero destino. Pero lo que define a un hombre no son sus errores, sino su capacidad para corregirlos y volver al camino correcto». La humillación era tan directa, tan pública, que sentí que el aire me faltaba. No estaba hablando a la multitud, me estaba hablando a mí. Estaba desnudando nuestra historia, retorciéndola y presentándola como un error juvenil, una enfermedad de la que su hijo ya se había curado. «Y Adrián ha vuelto», concluyó Ricardo, su voz hinchada de orgullo. «Ha vuelto a su familia, a sus responsabilidades, a la mujer que le corresponde. Un brindis por el futuro, por la familia y por las decisiones correctas». La sala estalló en un aplauso atronador. Vi a Adrián levantar su copa, su rostro una máscara impenetrable. Su mirada se cruzó con la mía por una fracción de segundo. No había súplica, ni dolor, ni arrepentimiento. Solo un vacío absoluto, una rendición total. En ese momento no solo me traicionó a mí, se traicionó a sí mismo de la forma más profunda posible. Eligió, y su elección fue clara. No pude soportarlo más. El aplauso era un ruido ensordecedor que me taladraba el cerebro. Dejé la cámara con cuidado sobre una mesa cercana, un gesto deliberado de renuncia. Ya no había nada que fotografiar allí, solo el eco de una mentira. Mientras me dirigía hacia la salida, pasando entre los cuerpos que aplaudían, sentí la mirada de Ricardo siguiéndome. Era una mirada de victoria total. No solo me había vencido, me había aniquilado. Salí de la mansión y respiré el aire frío de la noche, pero no sentí alivio. Me sentía hueco, vaciado. Ya no había dolor, ni rabia. Solo un silencio desolador. El silencio que queda cuando algo dentro de ti muere para siempre. Me apoyé contra la pared de piedra del jardín, el mismo lugar donde había escuchado la primera traición. Ahora entendía. Esto no era solo una historia de amor fallido, era una guerra de poder, y yo había sido un simple peón en el tablero de Ricardo Soler, una pieza sacrificable para asegurar el control sobre su rey. Y lo peor de todo, el rey se había dejado capturar sin oponer resistencia. Los días que siguieron a la recepción no fueron días, sino un largo y único anochecer. Me sumergí en un pozo de apatía tan profundo que el mundo exterior dejó de existir. El timbre del teléfono, las notificaciones, las voces al otro lado de mi puerta, todo era un ruido lejano y sin sentido. Mi apartamento, que antes había sido un refugio y luego la escena de un crimen, ahora era mi tumba. El hambre desapareció, reemplazada por un vacío que nada podía llenar. Dormía en ráfagas cortas y febriles, despertando con el eco de los aplausos de esa noche, con la imagen del rostro impasible de Adrián grabada en mi mente. Mi cámara, mi extensión, mi voz, acumulaba polvo en un rincón. Se había convertido en un objeto extraño, pesado, un recordatorio de la mentira que había intentado capturar y que, en cambio, me había devorado a mí. ¿De qué servía un fotógrafo que había perdido la capacidad de ver? Me sentía estéril, hueco, un simple espectador de mi propia desintegración. Pasaron semanas, o quizás fueron meses. El tiempo perdió su forma. El dolor agudo se había transformado en una melancolía crónica, un peso constante que me hundía en el sofá y me mantenía prisionero. Sabía que estaba en una espiral descendente, pero no tenía la fuerza ni el deseo de luchar. Me había rendido. Ricardo Soler no solo me había humillado, me había roto el espíritu. El punto de inflexión no fue un momento de revelación divina, sino un instante de cruda y brutal honestidad. Fue una mañana, frente al espejo del baño, después de una noche sin dormir.
Por primera vez en mucho tiempo me miré de verdad. No reconocí a la persona que me devolvía la mirada. No era Leo. Era un desconocido con los ojos hundidos, la barba descuidada y una expresión de derrota tan profunda que era casi una caricatura. Era una máscara, la máscara del hombre abandonado, del corazón roto, del fracaso. Y en ese instante algo hizo clic. Un interruptor se activó en la oscuridad de mi mente. Toda mi vida profesional me había dedicado a fotografiar las máscaras de los demás. Ahora, yo mismo me había convertido en una. El dolor seguía ahí, pero de repente tenía una forma, tenía un rostro, tenía una textura. Ya no era solo un sentimiento abstracto, era material, era algo que podía ser visto, algo que podía ser capturado. Corrí hacia el rincón donde mi cámara yacía olvidada, la cogí. El metal frío en mis manos se sintió familiar, correcto. Era como encontrar una parte de mí que creía perdida para siempre. Monté el trípode, ajusté la luz y me puse delante del objetivo. Disparé, una y otra vez, sin posar, sin fingir, solo dejando que la cámara registrara el desastre que era yo. Ese fue el nacimiento de Máscaras. Me lancé a trabajar con una furia obsesiva que no había sentido nunca. La apatía se transformó en una energía febril. Cada clic del obturador era un golpe, un acto de exorcismo. Convertí mi dolor en mi combustible. Salí a la calle y empecé a ver máscaras por todas partes. En el ejecutivo que sonreía mientras sus ojos gritaban agotamiento. En la camarera que trataba con amabilidad a un cliente grosero. En la pareja que se cogía de la mano en el parque con una distancia infinita entre ellos. Creé una serie de retratos en blanco y negro, crudos, sin adornos, primeros planos que no dejaban escapar nada. Eliminé el color para eliminar las distracciones, para que solo quedara la emoción pura, la lucha silenciosa entre lo que somos y lo que pretendemos ser. No era una serie sobre el desamor, era una serie sobre la condición humana, sobre la identidad fragmentada, sobre las batallas que todos libramos en silencio. Pero cada foto estaba impregnada de mi propia historia, de mi propia herida. Un viejo amigo, dueño de una pequeña galería de arte independiente en Lavapiés, vio el trabajo. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, pasando de una foto a otra. Finalmente, me miró con los ojos húmedos. «Leo, esto no es fotografía», me dijo. «Esto es un grito, y el mundo necesita escucharlo». La exposición se inauguró una noche lluviosa de otoño. No hubo champán ni canapés, solo las paredes blancas, las fotografías colgadas y un silencio respetuoso. La gente entraba, se detenía frente a los retratos y se quedaba. No miraban las fotos, las sentían. Vi a gente llorar, vi a extraños asentir, como si reconocieran algo fundamental en esas imágenes. Veían sus propios secretos, sus propias máscaras. Mi dolor personal se había transformado en una experiencia universal. La crítica fue unánime. Un artículo en un importante periódico nacional titulaba «La honestidad brutal de Leo Vidal». Escribían sobre la vulnerabilidad convertida en arte, sobre la capacidad de encontrar belleza en la fractura. Por primera vez, mi nombre era conocido no por estar asociado a los Soler, sino por mi propio mérito, por mi propia voz. Mientras yo encontraba mi voz, Adrián perdía la suya. Me le llegaron rumores a través de amigos comunes. Había conseguido todo lo que su padre quería. Era el director de operaciones, el heredero indiscutible. La boda con Isabel estaba fijada, pero estaba más vacío que nunca. Se había convertido en una sombra, un hombre encerrado en su propia jaula de oro, cumpliendo con sus obligaciones con una eficiencia robótica, pero sin vida en los ojos. La victoria le había costado el alma, y entonces su nombre apareció de nuevo en la pantalla de mi teléfono. Mensajes, llamadas perdidas. Leo, vi las fotos, vi la exposición, lo entiendo todo ahora. Perdóname, cometí el peor error de mi vida. Te necesito. Esta vida no es vida sin ti. Leí los mensajes, uno tras otro. El antiguo Leo, el que murió en la mansión de los Soler, habría sentido un nudo en el estómago, una punzada de esperanza, pero el hombre que era ahora, el que había transformado sus cenizas en arte, solo sintió una extraña y lejana compasión. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí, eran el lamento de un fantasma que llamaba desde un mundo que ya no era el mío. Con un movimiento tranquilo y deliberado, seleccioné su contacto y lo bloqueé. Luego, borré la conversación. No fue un acto de rabia ni de venganza, fue un acto de liberación. El punto final que yo mismo decidí poner. Me quedé mirando la pantalla en blanco de mi teléfono.
Por primeras vez en mucho tiempo sentí una paz profunda y verdadera. Ya no necesitaba un salvador, me había salvado a mí mismo. El éxito de Máscaras fue un torbellino. Mi vida cambió de formas que nunca había imaginado. De repente, mi trabajo era demandado, mi nombre era respetado, y lo más importante, había encontrado un propósito que nacía de mi verdad más profunda, no de la validación de otros. Las heridas seguían ahí, por supuesto. Eran cicatrices, recordatorios de la batalla que había librado, pero ya no dolían al tacto, se habían convertido en parte de mi paisaje interior, un mapa de mi supervivencia. Mientras mi mundo se expandía, el de Adrián se contraía hasta convertirse en una celda de lujo. La prensa económica lo elogiaba como el digno sucesor de su padre, un prodigio de los negocios, pero las noticias que me llegaban por canales no oficiales pintaban un cuadro muy diferente. Hablaban de un hombre cada vez más aislado, de discusiones furiosas con Ricardo, de una boda que se posponía una y otra vez bajo pretextos cada vez más endebles. La máscara que se había puesto esa noche en la recepción se estaba agrietando, revelando el vacío que había debajo. Un día, la noticia ya estalló, no en la sección de sociedad, sino en los titulares de los principales medios de comunicación. Adrián Soler convoca una rueda de prensa de urgencia. No se especificaba el motivo, pero el secretismo generó una ola de especulaciones, una fusión sorpresa, una crisis en la empresa, un escándalo inminente. La curiosidad, una emoción que creía muerta en lo que a él respectaba, me llevó a ver la transmisión en directo desde mi estudio. Apareció en el atril, solo, no estaba su padre, no estaba Isabel, estaba él, vestido con un traje que parecía quedarle grande, su rostro pálido, pero con una determinación en los ojos que yo no había visto nunca. No era la mirada vacía del heredero, ni la suplicante del amante clandestino. Era la mirada de un hombre que ha llegado al borde del abismo y ha decidido no saltar. Carraspeó, y el silencio en la sala de prensa fue absoluto. He convocado esta rueda de prensa para hacer una única declaración, comenzó, su voz sorprendentemente firme. Durante toda mi vida he vivido según las expectativas de otros. He seguido un guión que no escribí. He llevado una máscara que casi me asfixia. Hoy he decidido quitármela. Hizo una pausa, tomando aire, como si las siguientes palabras fueran las más pesadas que pronunciaría jamás. Amo a un hombre, dijo. Las 3 palabras cayeron en la sala como una bomba silenciosa, seguidas de un murmullo de incredulidad y el estallido de los flashes de las cámaras. Y por miedo, por cobardía, lo traicioné de la peor forma posible. Le hice un daño irreparable, y en el proceso me destruí a mí mismo. Mi corazón se detuvo. No estaba diciendo mi nombre, pero estaba contando nuestra historia. Estaba confesando su pecado, no ante mí, sino ante el mundo. Continuó, su voz ganando fuerza. He intentado vivir la vida que mi padre diseñó para mí. He intentado ser el hombre que la sociedad esperaba que fuera. Y he fracasado, porque una vida construida sobre una mentira no es una vida, es una sentencia. Por lo tanto, con efecto inmediato, renuncio a todos mis cargos en Empresa Soler y a mi derecho de sucesión. No quiero un imperio cuyo precio es mi alma. La conmoción en la sala era palpable. Los periodistas se atropellaban con las preguntas, pero él levantó una mano para detenerlos. Esta decisión no es para recuperar a la persona que perdí. El daño que hice no se puede deshacer, dijo, y sentí que esas palabras estaban dirigidas directamente a mí, a través de la pantalla. Hago esto por mí, para tener la oportunidad, por primera vez en mi vida, de descubrir quién soy cuando nadie me está mirando. Se dio la vuelta y abandonó el estrado, dejando tras de sí un caos de preguntas sin respuesta y el estruendo de un imperio que se tambaleaba. Apagué la pantalla. Me quedé sentado en el silencio de mi estudio, abrumado. No sentí triunfo, no sentí vindicación. Sentí una profunda y compleja tristeza por la destrucción que había causado, pero también un inmenso respeto por el coraje que había demostrado. No había buscado el perdón fácil, había elegido el camino más difícil, la penitencia pública y la renuncia total. Había perdido su mundo para ganar su libertad. Pasaron varias semanas. No supe nada de él y no lo busqué. Mi vida continuó. Estaba preparando una nueva exposición, viajando, viviendo, pero su acto final había cambiado algo en mí, había cerrado la herida de una forma que yo no creía posible. Su confesión no me devolvió lo que había perdido, pero validó que lo que tuvimos fue real, y su sacrificio le otorgó una dignidad que la cobardía le había arrebatado. Una tarde de primavera nos encontramos.
Fue por casualidad, en una pequeña librería de barrio, lejos de los focos y el lujo. Estaba mirando una estantería de libros de poesía. Llevaba ropa sencilla, unos vaqueros y una camiseta. Parecía más joven, más ligero. La tensión había desaparecido de sus hombros. La tormenta en sus ojos se había calmado. Nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez en mucho tiempo no hubo máscaras entre nosotros. No hubo miedo, ni culpa, ni expectación. Solo dos personas que habían compartido una historia devastadora y habían sobrevivido. Leo, dijo, su voz era tranquila. Adrián, respondí. Nos quedamos en silencio por un momento, un silencio cómodo, sin la necesidad de llenar el vacío con palabras inútiles. Tu exposición fue increíble, dijo finalmente. Me enseñó más sobre mí mismo que toda una vida de mentiras. Me alegro de que te sirviera de algo, contesté con sinceridad. No hablamos del pasado. No mencionamos a su padre, ni la rueda de prensa, ni las noches en mi apartamento. Hablamos de la hora, de mis nuevos proyectos, de los suyos. Estabas haciendo un voluntariado, aprendiendo a cocinar, redescubriendo las cosas simples que el dinero no puede comprar. Estaba construyendo una vida desde cero, una vida que era auténticamente suya. Cuando llegó el momento de despedirnos en la puerta de la librería, hubo una pausa. No nos dimos la mano, no nos abrazamos. Simplemente nos miramos. Cuídate, Leo, dijo. Tú también, Adrián, respondí. Se dio la vuelta y se alejó, mezclándose con la gente en la acera. No miré atrás. No sabía qué nos depararía el futuro. Quizás nuestros caminos nunca volverían a cruzarse. Quizás, con el tiempo podríamos ser amigos. Quizás, en otra vida, las cosas habrían sido diferentes. Pero mientras caminaba por las calles de Madrid, bajo la cálida luz del atardecer, no sentí ni tristeza ni anhelo. Sentí paz. Ambos habíamos pagado un precio muy alto, pero al final habíamos encontrado algo mucho más valioso que un amor clandestino o un imperio heredado. Habíamos encontrado la libertad de ser quienes éramos, sin disculpas, sin máscaras, y esa, me di cuenta, era la única historia de amor que realmente importaba.